Hola, ¿cómo están? Les saluda Eve Merman. Bienvenidos a mi canal. Bien, continuando con los análisis de vigas por el método matricial de rigidez, en esta oportunidad les traigo el ejemplo número 6, que básicamente va a estar abarcado al análisis de una viga donde uno de los tramos presenta una sección variable. Si bien es cierto, este tipo de ejemplos es novedoso ya que no es muy común encontrarlos en algunos libros o en la mayoría de los libros, o por no decir también en algunos tutoriales. Entonces, el análisis que vamos a desarrollar para este tipo de ejemplo lo vamos a hacer paso a paso, y en cuanto a los cálculos nos vamos a apoyar con esta herramienta que es el Excel HM Vigas, el volumen número 2. Entonces, sin más, empezamos. Instrucciones. Analizar la viga mostrada en la figura empleando el método matricial de la rigidez. Considerar que la sección del tramo AB es variable. También nos da como dato que la resistencia del concreto es de 210 kilogramos por centímetros cuadrados y la sección del tramo BD es de 0.25 por 0.25. Entonces aquí hay tres datos que tenemos que considerar, entre ellos la resistencia del concreto y la sección, que va a ser muy importante. Bien, en cuanto al gráfico, podemos observar que presenta una carga distribuida rectangular que está ejerciendo a partir del nudo A hasta el nudo C, con una fuerza de 8 toneladas por metro. También podemos observar que la altura que va a tener el elemento, en este caso BC y CD, es de 0.25 metros, tal como lo hizo referencia en las instrucciones, que la sección va a ser de 0.25 por 0.25. También podemos observar que la altura que va a existir a partir del nudo A hasta la parte inferior del tramo BC o BD va a ser de 0.60 metros. Bien, podemos ver que en el nudo A se encuentra empotrado y el nudo C presenta un apoyo fijo. En cuanto al tramo CD, podemos entender que es un voladizo. Bien, ahora en cuanto a las longitudes, podemos observar que la longitud respecto al tramo AB es de 2.5 metros, tramo BC también 2.5 metros y el voladizo es de 1 metro. Bien, entonces las unidades a trabajar serán en toneladas metro. Ahora vamos a pasar a realizar la resolución y el análisis. A partir del primer punto de la solución, quisiera que le presten atención a lo que vamos a desarrollar, ya que vamos a adicionar o vamos a empezar con un análisis muy importante que va a ser respecto a la sección variable. Entonces, si existe alguna duda respecto a lo que vamos a analizar, no olviden dejarlo en la caja de comentarios. Entonces, sin más, empezamos con la solución. Bien, solución. Como el primer paso vamos a analizar el tramo con sección variable. Lo que vamos a hacer es, vamos a extraer solo la sección o el tramo AB, donde se presenta este tramo variable. A continuación vamos a extraer solo el tramo y vamos a definir los detalles que se presentan en ese tramo, como es L va a ser la longitud total del tramo de 2,5 metros. En cuanto a la altura, vamos a definirlo de esta forma: H1 o altura 1 y altura 2. Altura 1 va a ser de 0.25 metros y la altura 2
de 0.60 metros. Luego, lo que vamos a hacer es, vamos a dividir en secciones todo este tramo. Para dividir, en realidad, lo podemos dividir en dos partes, 3, 4 o 5, o las veces que nosotros querramos, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que a mayor cantidad de divisiones que lo podamos hacer, el resultado que nos va a arrojar al final nos va a llevar al resultado más perfecto posible. Entonces, sí o sí va a existir un margen de error dependiendo a la cantidad de divisiones que le vamos a hacer a este tramo. Entonces, como la longitud total del tramo es de 2,5 metros, vamos a dividirlo en 5 para que se divida en 0.5 cada tramo. Entonces lo que vamos a hacer es dividimos en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces está dividido en 5 partes y a continuación vamos a detallar las longitudes que van a tener cada tramo. En este punto hay que entender que las longitudes tienen que ser, o estas divisiones que vamos a realizar, tienen que tener la misma longitud. Entonces, ahora podemos observar que los cinco tramos presentan una longitud de 0.5 metros. Bien, y si sumamos estos tramos, hace 2.5 metros. ¿Ok? A estos tramos que hemos partido del tramo original o del tramo total, le vamos a definir como L1. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que encontrar una altura respecto a cada tramo. Si bien es cierto, podemos ver que las secciones que se han partido no son secciones, se podría decir, regulares, ya que presenta un lado irregular. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: de los dos tramos extremos vamos a dividirlo entre 2. Entonces aquí, dividiendo entre 2, vamos a definir otra longitud que sería de 0.25 metros. En el otro extremo también sería 0.25 si lo dividimos entre 2. Entonces, sí o sí, para este análisis, las dos longitudes extremos lo dividimos entre 2. Entonces, hay que considerar ello. Y a continuación, vamos a dividir ahora todas las particiones también en 2, pero vamos a sumar la longitud de 0. En este caso más 0.5 a cada tramo. Y si realizamos ese procedimiento, vamos a tener un resultado de esta forma. Como les indiqué, vamos a partir en 2 los dos extremos de las particiones y se convierte, o básicamente desde el punto 0 hasta este punto será 0.25. Ahora, a partir de este punto hasta la otra mitad sería 0.75. ¿Por qué? Porque si dividimos todas las particiones en 2, cada uno se convertiría en 0.25, 0.25. Pero a nosotros lo que nos interesa sería la parte media o la parte central de cada, ahora sería de cada nuevo tramo. Entonces, si aquí es 0.25, hasta aquí sería 0.50, 0.75. Hasta aquí sería 1 metro más 0.25, 1.25. Y de la misma forma, más 0.25 más 0.25, aquí 1.75. Y así llegaríamos hasta la parte final, donde sería 2.25. A estos nuevos datos, a estas nuevas longitudes, le vamos a considerar como L sub 2. Entonces ya son dos datos que tenemos que considerar.
Y si nosotros lo desarrollamos o lo analizamos de esta forma, que en realidad lo vi, ¿no? Más didáctico trabajarlo y analizarlo de esta forma. Y lo que hice fue, le definí estos datos sobre L sub 1 y L sub 2 como H sub 1 y H sub 2. También la longitud total. Y de esta manera estoy seguro que lo vamos a entender mucho mejor. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a definir estas particiones, pero ya con tramos regulares, y quedaría de esta forma. Como pueden observar, entonces ya presenta otro tipo de, en este caso, de análisis, ¿no? Y de forma. Ahora las secciones que tenemos tienen secciones cuadráticas. Bien, entonces, una vez que nosotros hayamos ya definido estas secciones, lo que vamos a tener que ahora calcular va a ser las alturas que van a presentar cada tramo. Obviamente nosotros no sabemos cuál es la altura. Lo que sí sabemos es la altura general, que es H1 0.25 y H, en este caso H sub 2 0.60. Entonces lo que nos indica que a partir de este punto hasta, no es hasta este punto, es un poco más, la altura va a ser de 0.85. Sin embargo, nosotros tenemos que calcular y encontrar ahora esas alturas, para el cual vamos a tener esta fórmula, donde vamos a encontrar ahora la altura H para cada tramo. Respecto a este primer tramo, obviamente la fórmula o la ecuación va a ser para cada tramo el mismo. Lo que sí va a variar va a ser L sub 2, que vamos a tener que cambiar por la longitud que le va a corresponder a cada uno de los tramos. Entonces sería H sub 2 sobre L por L sub 2 más H sub 1. Entonces sería H sub 2 sería 0.60 sobre la longitud, que es 2.5, por L2, L sub 2. En este caso, si es del primer tramo, sería por 0.25, más H sub 1, que sería más 0.25. Si nosotros hacemos ese reemplazo correspondiente, vamos a obtener aquí la altura, se podría decir la altura necesaria para que nosotros podamos analizar, ¿no?, este tramo de sección variable. Entonces lo mismo vamos a hacer para cada tramo, vamos a hacer el reemplazo correspondiente a la ecuación. Una vez más les digo, lo único que va a cambiar en cuanto a los datos o al reemplazar los valores va a ser L sub 2. Se va a trabajar el valor para cada tramo. Bien, y si hacemos el reemplazo correspondiente a esos cálculos, lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente. La altura del tramo 1 va a ser de 0.31. Del tramo número, en este caso del tramo número 4, va a ser de 0.43. Del tramo número 3 será de 0.55. Del tramo número 2 será de 0.67. Y por último, la altura del tramo número 1 será de 0.79. Entonces, aquí tiene coherencia. Si la altura total va a ser de 0.25 más 0.60, eso equivale a 0.85. Entonces, tiene sentido, ¿no?, que al calcular un nuevo tramo, en este caso para el tramo 1, no supere esa altura original que se presentó en el ejemplo. Entonces, a partir de que nosotros ya podamos obtener las alturas para cada tramo, ya podemos calcular la inercia para cada uno de ellos. Entonces, si sabemos
que la sección es 0.25 por 0.25, entonces para cada tramo el ancho será, o la base será 0.25 y aquí tenemos sus alturas. No olviden que es base por altura al cubo sobre 12. Hacemos ese reemplazo para cada uno de ellos y vamos a obtener las inercias. Bien, entonces esto sería todo, jóvenes, respecto al análisis de la sección variable. Como pueden ver, si lo desarrollamos paso a paso, se hace sencillo y fácil de entenderlo. Entonces no tendríamos por qué complicarnos si de ahora en adelante se nos planteen o encontremos, en este caso, vigas, ¿no?, con sección variable. Hay que utilizar esta metodología que realicé para que podamos entenderlo mejor. Obviamente con más práctica no va a ser necesario, ¿no?, que detallemos tanto y lo vamos a desarrollar directamente. Bien, entonces, hasta este punto yo quisiera en realidad saber si todo quedó claro, ya que aquí, en este análisis que acabamos de realizar, está todo lo novedoso al ejemplo que estamos desarrollando. Si es que en este punto no existe, o básicamente existe alguna duda, obviamente los pasos posteriores no va a tener sentido, ya que los pasos posteriores van a ser ya los mismos que hemos ido desarrollando en todos los ejemplos. Ya se va a venir lo que va a ser en cuanto a la enumeración o básicamente, ¿no?, la fijación de los grados de libertad libres, restringidos, después el análisis del vector de cargas, también el ensamblaje de la matriz de cada elemento y así, ¿no?, todo hasta llegar a los desplazamientos y las reacciones. Entonces, hasta este punto es donde deberíamos de entender bien cómo es que debemos de encontrar y llegar a estas alturas para que nosotros al final podamos obtener las inercias, que es lo que nos interesa para poder analizar esta sección variable. Entonces, vamos a continuar. Vamos a pasar al siguiente paso, donde vamos a orientar los elementos y vamos a definir los grados de libertad libres y restringidos. Primeramente, ahora tenemos que entender que ya nuestra viga ya no va a formar o ya no va a estar formado de 3 elementos como era al inicio. Uno que era desde este punto hasta este punto era la sección variable y era el elemento número 1. El otro elemento era desde este punto hasta este punto, que era el elemento número 2. Y el voladizo era el elemento número 3. Pero como se ha presentado esta sección variable y lo hemos dividido entre 5, entonces lo que se hace es que se van a presentar o se va a renovar la cantidad de elementos, que en este caso, respecto a este primer tramo, vamos a tener 5 elementos, luego 6 elementos y 7 elementos. De la misma forma, ahora los nudos va a llegar hasta H, que van a ser 8 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ahora han aumentado los nudos y con ellos van a aumentar la cantidad de grados de libertad. Obviamente, como les hice mención al inicio, nosotros podemos partir, ¿no?, en todas las veces o la cantidad de veces que nosotros querramos a la sección o al tramo variable. Entonces, para nuestro ejemplo solo lo hemos partido en 5 partes y ahora tenemos, una vez más, les menciono 7 elementos. Bien, entonces ahora a partir de esta nueva, se podría decir, o de esta renovación en cuanto a elementos y nudos, ahora sí, a partir de este punto vamos a definir
los grados de libertad libres. Se sabe que los grados de libertad libres van a ser aquellos donde los nudos se van a poder desplazar, ya sea de forma axial o forma cortante. Pero como el ejemplo que estamos desarrollando es una viga que no está sometido a cargas axiales, entonces solo va a presentar 2 grados de libertad en cada nudo. Uno que va a ser respecto al eje Y el otro el momento. Entonces, aquí tenemos un empotrado. Este empotrado va a restringir los 2 grados de libertad. Tenemos un apoyo fijo y este va a restringir el desplazamiento en Y, pero no el momento. Entonces tenemos 3 grados de libertad restringidos. Primero vamos a definir los grados de libertad libres. Y si lo definimos, quedaría de esta forma. Grado de libertad 1, 2. Aquí el momento es libre, entonces grado de libertad 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces vamos a tener 13 grados de libertad libres en cuanto al análisis del ejemplo que estamos desarrollando. Y obviamente los que restan van a ser grados de libertad restringidos. Aquí iría 1 y aquí 2. Entonces sería grado de libertad restringido 14, grado de libertad restringido 15 y 16. Entonces podemos observar que tenemos 16 grados de libertad en total y va a ser los límites, ¿no? O la cantidad de filas y columnas que va a tener nuestra matriz de la estructura, una matriz de 16 por 16. Entonces, la definición de los grados de libertad libres y restringidos totales, se podría decir, quedaría de esta forma. Ya cada uno definido y sobre todo analizado, ¿no? En cuanto a su libertad y su restricción. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que sería el análisis del vector de cargas. Si bien es cierto, el elemento 1 lo hemos partido en 5 elementos, y estos 5 elementos tienen los mismos detalles en cuanto a longitud y el mismo peso, entonces lo que vamos a hacer es, solo vamos a analizar una vez, y este mismo resultado que vamos a obtener, le vamos a, en este caso, a considerar al elemento 1, elemento 2, elemento 3, 4 y 5. Bien, entonces empezamos. La carga es distribuida rectangular con una fuerza de 8 toneladas por metro. La longitud de cada tramo es de 0.5 metros. Y ahora, en cuanto a sus fuerzas de fijación y los momentos, las ecuaciones son los siguientes. Para las fuerzas de fijación es Q por L sobre 2, o sea, 8 por 0.5 sobre 2. Y ello nos va a dar como resultado 2 toneladas en ambos extremos. Bien, ahora en cuanto a los momentos que se van a presentar en los extremos, la ecuación es Q por L al cuadrado sobre 12. Eso sería 8 por 0.5 al cuadrado sobre 12. Si hacemos ese cálculo, vamos a tener un resultado de 0.167 toneladas metros en ambos extremos. Entonces, estos datos van a ser los mismos para los 5 elementos. El sexto elemento va a variar, ya que su longitud va a ser diferente. Va a ser ahora de 2.5 metros. Entonces el reemplazo va a ser el mismo, a diferencia que las fuerzas de fijación van a ser de 10 toneladas y los momentos van a ser de 4.167 toneladas metros en ambos extremos. Antes de pasar al siguiente paso, lo que tenemos que considerar es lo siguiente. Podemos ver que los grados, o podemos entender que los grados de libertad que hemos definido, todos los cortantes se encuentran en sentido hacia arriba y los momentos en sentido antihorario. Entonces nosotros, al reemplazar las fuerzas de fijación y los momentos, tenemos que considerar ese sentido en cuanto
va a haber una pequeña variación en este punto, donde este momento está en sentido horario. Y como va a estar opuesto a ese grado de libertad que va a estar involucrado en ese punto, solo tendríamos que invertir el signo. Entonces aquí sería menos 0.167 toneladas metro. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente paso, que sería el paso número 4, ensamblaje de la matriz de cada elemento, donde vamos a tener estas ecuaciones, donde básicamente vamos a hacer el reemplazo correspondiente. Sabemos el valor de la elasticidad, o bueno, al menos nos está dando la resistencia del concreto, que es de 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Eso lo vamos a convertir operando, ¿no? En este caso, 150.000 por raíz cuadrada de 210. La inercia tenemos ahora sí para cada elemento. Y solamente tendríamos que hacer el reemplazo para cada una de estas ecuaciones con el signo. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado el signo que se va a presentar. Y una vez que realicemos el reemplazo y calculemos, vamos a obtener el valor correspondiente para cada fila, columna. Entonces, esto, a partir de este punto, va a ser tedioso que lo desarrollemos paso a paso. En sí nos llevaría, ¿no?, toda la noche realizar ese reemplazo y esos cálculos. Por eso es que nos vamos a apoyar ahora con el Excel HM Vigas, el volumen número 2. Y a partir de ahí les voy explicando los demás pasos. Bien, entonces ahora me voy a dirigir al HM Vigas y vamos a empezar a analizar la viga mostrada. Bien, primeramente me voy a dirigir a este punto y voy a seleccionar el análisis sin efecto. Vamos a encontrar también cuando presenta asentamiento, pero no es el caso para este ejemplo. Análisis sin efecto, nudos. Bien, primeramente teníamos solo nudo A, B, C y D, pero por la presencia de la sección variable, ahora vamos a tener nudo A, B, C, D, esto hasta H. A, B, C, D, E, F, G y H. Bien, grados de libertad. En estas columnas vamos a procesar los grados de libertad vinculados a cada nudo. Entonces, el grado de libertad Y o la cortante en el nudo A sería 15 y el momento sería 16. En B sería 12, 13. En C sería 10, 11. En D sería 8, 9. En E sería 6, 7. En F sería 4, 5. En G sería 14, 3. Y por último en H sería 1, 2. Bien, ya hemos definido los grados de libertad involucrados con cada nudo. Ahora vamos a enumerar la cantidad de elementos. Como les hice mención, ahora vamos a tener 7 elementos. Los nudos conectores. Los nudos conectores van a ser los nudos que van a estar involucrados con cada tramo. Todos los tramos tienen sentido hacia la derecha. Entonces, el elemento número 1 va a estar involucrado con el nudo AB. Entonces ponemos AB. Como pueden ver, ya nos está haciendo referencia o nos está mostrando los grados de libertad involucrados con el elemento 1. Y ustedes van a poder corroborar que esto está correcto. El tramo 2 será BC, tramo 3 será CD, tramo 4 será DE, tramo 5 será EF, tramo 6 será FG y por último el tramo 7 será GH. Eso es porque nosotros lo hemos definido
la orientación de cada elemento de una forma que nos convenga o que básicamente nos facilite los cálculos o el reconocimiento. Pero si en caso a ustedes se les plantea, ¿no? Con orientaciones invertidas, tienen que tener mucho cuidado al momento de procesar los nudos conectores. Bien, ahora en cuanto al módulo de elasticidad, como dato nos da una resistencia de concreto de 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces tenemos que convertir a nuestro módulo de elasticidad. Ponemos igual y digitamos 150.000 por la raíz. Así escribimos, ya que es una función del Excel, por la raíz de 210 kilogramos por centímetros cuadrados, ¿no? Esta es la resistencia de concreto que nos está dando como dato. Le doy Enter y ya listo, tenemos convertido nuestro módulo de elasticidad. Arrastro y arrastro. Bien, así de fácil lo hemos convertido. Ahora sí, lo bueno de trabajar con el HM Vigas, HM Armaduras, HM Armaduras 3D, HM Matricial, que es para pórticos, es que vamos a tener esta facilidad de manipular aquí esta variable, ¿no? En cuanto a la inercia. En algunos casos nos dan como dato la inercia igual, ¿no? Para todos los elementos, pero en este caso va a variar. Entonces, va a ser lo bueno de trabajar con el HM Vigas, que vamos a poder digitar y trabajar para este tipo de análisis. Entonces aquí ponemos la primera inercia que habíamos calculado era de 0.00062. El siguiente era 0.00166. El siguiente era 0.00347. El siguiente era 0.00627. El siguiente era 0.01027. El siguiente es 0.00033. Estamos trabajando solo con 5 decimales. Obviamente, cuando nosotros hacemos el cálculo para obtener las inercias, nos va a dar con más decimales. Ya va a depender de cada uno de ustedes con qué cantidad de decimales lo trabaja. Como el elemento 6 y 7 tienen la misma sección, entonces aquí arrastramos y estos dos van a tener la misma inercia. Ahora la longitud. Sabemos que la longitud del elemento 1 al 5 es de 0.5 metros, ya que es la partición que nosotros hemos elegido. Si ustedes trabajan con más particiones, entonces obviamente aquí va a bajar, podría ser 0.25 si trabajan con 10 particiones. Obviamente va a aumentar, ¿no? Aquí ya sería 12 elementos. Pero bueno, hay que continuar, no hay que complicarnos por el momento. La idea es entender la resolución y el análisis de este ejemplo. Bien, entonces en cuanto a la longitud del elemento número 6 es de 2,5 metros y del voladizo era de 1 metro. Bien, ya hemos procesado todos los datos analizados. Ahora vamos a dirigirnos a esta columna, pero aquí nos va a hacer referencia sobre la fuerza puntual y asentamiento. El ejemplo que estamos desarrollando no presentan ninguno de estos datos, ni tampoco estos análisis, entonces lo dejamos en blanco. Lo que sí se presenta son las cargas distribuidas. Bien, como pueden ver, se han habilitado estas columnas con sus grados de libertad involucrados hasta el elemento número 7. Los demás elementos están vacíos, o sea, no, si yo considero aquí un número, no pasa nada, que esto no va a influir en nada. El HM Vigas va a entender que esto, o básicamente que esto es como un vacío.
ya que el que les va a habilitar va a ser los grados de libertad. Bien, entonces vamos a pasar ahora a procesar los datos respecto al análisis de carga distribuida que se han realizado. Bien, entonces empezamos. En el elemento 1, la cortante o esa fuerza fijada era de 2 toneladas. El momento que se encontraba respecto al grado de libertad 16 era de 0.167. La otra fuerza fijada también era de 2. Y aquí se viene el detalle. Aquí será ahora menos 0.167. Bien, esto mismo vamos a copiar, vamos a pegar. Vamos a pegar en los 5 elementos. No es necesario que nosotros tengamos que procesar uno por uno, ya que el análisis que desarrollamos presentaban los mismos detalles, entonces van a obtener los mismos resultados. En cuanto al elemento número 6, sí se va a presentar, en este caso, datos o análisis diferente. Respecto al grado de libertad 4, era 10 toneladas. Al momento era de 4.167 toneladas metro. Ahora, respecto al grado de libertad 14, y este grado de libertad 14 era la cortante, entonces aquí también vamos a poner 10 toneladas. Y por último, el grado de libertad 3 será menos 4.167. Menos 4.167. Listo, ya hemos procesado todos los datos respecto al análisis del vector de cargas. El elemento número 7 es el voladizo y no presenta ningún dato, lo vamos a dejar vacío. Ahora nos vamos a dirigir a este último paso, que es definir los grados de libertad libres y grados de libertad restringidos. Bien, entonces empezamos en este punto. Aquí, como en el análisis que desarrollamos, quedamos en que los grados de libertad libres eran del 1 hasta el 13. Entonces aquí ponemos 1, 2, 3, 4 hasta 13, en ese orden. Y los grados de libertad restringidos eran 14, 15 y 16. Y listo. Entonces eso sería todo respecto al procesamiento de datos al HM Vigas, en este caso al volumen 2. Presionamos control H y recuerdan la ecuación para el ensamblaje de la matriz de cada elemento. Entonces nos tiene que quedar de esta forma. Aquí tenemos el ensamblaje de la matriz del elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6 y elemento número 7. No hay más elementos. Entonces, el HM Vigas nos va a arrojar este ensamblaje según la cantidad de elementos que nosotros le procesemos. Ahora, a partir de ello, vamos a ensamblar la matriz de rigidez de la estructura. Obviamente aquí sí, y lo único que vamos a tener que hacer es sumatorias. Todas las fuerzas o los valores involucrados con sus mismos grados de libertad, ya sean en filas y columnas. Vamos a hacer un ejemplo del grado de libertad 1. O bien, entonces el grado de libertad 1 solo se va a encontrar en el elemento número 7. Y el valor va a ser de 8607. Este valor debería de darnos en el primer dato del ensamblaje de la matriz de la estructura. En cuanto al ensamblaje, a ver, vamos a buscar un valor que sea diferente o que tenga al menos en dos elementos o en dos matrices. Bien,
vamos a trabajar el grado o el valor respecto al grado de libertad 5 en fila, perdón, 5 en columna y 5 en fila. Y ese valor va a ser este. Como pueden ver, va a ser el valor que va a estar involucrado o interceptado con estos dos grados de libertad, y es 178.591. Y ahora tendríamos que este valor sumar a este valor que también va a interceptar al grado de libertad 5 en columna y 5 en fila. Entonces, esos dos valores, si sumamos, a ver, a simple vista, nos va a dar algo de 180.000 tantos o 181.000 tantos. Entonces, nos vamos a dirigir ahora al ensamblaje de la matriz de la estructura, que por cierto va a ser una matriz de 16 por 16, como ya les hice referencia. Y nos vamos a dirigir ahora al grado de libertad 5 y 5. Y aquí tenemos esa sumatoria. Bien, o sea, no, la sumatoria que hice fue solo visual, no es una sumatoria que lo hice a detalle. Entonces ustedes podrían corroborar y ver que esta sumatoria es el correcto. Entonces, de esa misma forma tendríamos que hacer sumatorias para cada uno de los valores, ya sean involucrados grados de libertad 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, así sucesivamente, hasta ensamblar nuestra matriz de 16 por 16. Bien, ahora a partir de ello vamos a partir esta matriz total o esta matriz de la estructura en submatrices, y esto va a estar vinculado con los grados de libertad libres y restringidos. Tenemos en este punto 13 grados de libertad libres y 13 grados, y 3 grados de libertad restringidos. Pero nuestra partición será, nuestra primera partición submatriz K11 será todo el que acabo de, en este caso, seleccionar. Y la siguiente partición que nos va a interesar para los cálculos posteriores va a ser esta partición, que va a ser submatriz K2.1. Bien, entonces eso lo vamos a obtener en la siguiente hoja, que es la submatriz, como pueden ver, de los grados de libertad libres, una submatriz K11 de 13 por 13. Y ahora vamos a pasar a visualizar el análisis del vector de cargas, donde fuerzas puntuales van a ser ceros, cargas distribuidas, ¿sí? Aquí ya se ha ensamblado, se ha efectuado, ¿no?, la operación correspondiente con cada elemento que se ha analizado. Entonces, aquí tenemos ya nuestro vector de carga total, se podría decir. Aquí nuestras cargas conocidas, nuestras cargas desconocidas. Bien, ahora vamos a pasar al cálculo de los desplazamientos, donde por fórmula nos indica lo siguiente, que tenemos que invertir la submatriz K11 y multiplicar por el vector de cargas conocidas. ¿De qué forma? A ver, vamos a calcular estos desplazamientos desconocidos. Voy a agregar una nueva hoja para que ustedes puedan ver cómo realmente lo he desarrollado. Entonces aquí voy a invertir, pongo igual mi inversa, que es la función para invertir matrices. Me voy a la submatriz y selecciono toda esta submatriz, le doy enter. Sabemos que nuestra submatriz tiene 13
filas, 13 columnas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces ya seleccioné la misma cantidad de filas y columnas. Presiono Control Shift, Enter. Entonces aquí tengo mi matriz invertido. Y aquí lo único que haría, voy a poner igual y voy a extraer las cargas conocidas. Selecciono y arrastro. Listo. Entonces eso sería todo. Ahora solo voy a multiplicar estas dos matrices. Aquí pongo igual y digito mmult. Abro paréntesis, selecciono la matriz invertida, pongo una coma y selecciono las cargas conocidas. Cierro paréntesis y le doy Enter. Bien, ahora igual selecciono 13 celdas, que es la cantidad de grados de libertad libres. Presiono Shift, Control, Enter. Y listo, aquí tenemos nuestros desplazamientos. Vamos a comprobar. El primero es 0.022 y el último es menos 0.0085. Aquí tenemos 0.022 menos 0.0085. Entonces todo lo demás es el mismo. Entonces el cálculo es correcto. A partir de ello, entonces ahora vamos a formar nuestros desplazamientos totales, donde ya vamos a completar, ¿no?, los 16 grados de libertad y los desplazamientos conocidos le vamos a agregar, que obviamente van a ser ceros. Ahora vamos a pasar al cálculo de las cargas internas, donde aquí como ecuación ya lo tengo reemplazado. Va a ser la matriz del elemento por, en este caso, los desplazamientos involucrados en cada elemento, más las fuerzas de fijación y momentos de empotramientos que van a estar involucrados con cada elemento. Si nosotros realizamos esta operación, vamos a obtener estos resultados, donde aquí vamos a tener la cortante y también los momentos para que nosotros podamos graficar, ¿no?, el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. Para vigas no se grafica diagrama de fuerza axial, a no ser que la estructura o la viga esté sometida a una carga axial, pero en este caso no está sometido. Bien, esto vamos a hacer para los 7 elementos. Listo, ahora vamos a dirigirnos al último paso, que es el cálculo de las reacciones, para el cual también tenemos ya nuestra ecuación reemplazada, donde sería nuestra submatriz K 2.1, el que les hice referencia en la matriz de la estructura. Vamos a multiplicar por los desplazamientos desconocidos y por último vamos a restarle a las cargas desconocidas. Y si efectuamos esa operación, vamos a obtener nuestras reacciones. Ahora aquí vamos a comprobar si existe el equilibrio, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Si no hay equilibrio, quiere decir que todo está mal. Abrimos otra hoja, voy a seleccionar, voy a pegar y sabemos que el grado de libertad 14 está en eje Y, el otro va a ser el momento. Entonces grado de libertad 14 está en el eje Y. El grado de libertad 15 también está en el eje Y. El grado de libertad 16 es un momento. Entonces esto no nos interesa en realidad. Solo debe haber equilibrio en cuanto a la cortante, ¿no?, o a las fuerzas, sumatoria de fuerzas en Y. Aquí tenemos dos reacciones. Ahora tenemos que aquí agregar
se podría decir los valores, ¿no? Ya convertidos o transformados a fuerzas puntual respecto a la carga distribuida de 8, en este caso 8 toneladas por metro. Aquí voy a poner igual y voy a poner menos. Y aquí sería 8 por la longitud, que sería 0.5. Pero a ello podríamos también aquí multiplicarle por 5, ya que tenemos 5 tramos que tienen, ¿no? Estos mismos detalles. Entonces, encierro en paréntesis y lo multiplico por 5. Bien, aquí tenemos ya un valor. Y el siguiente sería igual menos 8 por 2.5, que era en este caso la longitud del tramo 6. Bien, aquí tenemos menos 40, pero vamos a hacer la sumatoria de todos y nos tiene que dar 0. Pongo igual, suma, selecciono todo y le doy enter. Aquí no nos está botando 0, pero como podemos observar, nos está arrojando o nos está indicando que vamos a anteponer 12 ceros delante de este menos 3. Para que podamos corroborar ese 0, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con 3 decimales. 3 decimales y aquí sería 2. Le doy enter y ahora sí, como podemos ver, nos está arrojando 0. Bien, jóvenes, entonces esto sería todo respecto al ejemplo número 6, que le corresponde al análisis de viga con sección variable. Si ha sido de tu agrado y ha sido entendible este tutorial, no olvides dejar el like, también compartir este contenido, ya que de esa manera están apoyando al canal y sobre todo están incentivando a que se realice más tutoriales, en este caso novedosos y sobre todo, ¿no? Realizarlo de una forma detallada. Una vez más, bueno, les invito en sí a compartir este contenido, ya que en lo personal pienso que es un tema que deberíamos de ver y empezar a conocer, ¿no? Todos los que estamos llevando o estamos tocando el tema de análisis estructural por el método matricial de rigidez. Bien, entonces eso sería todo. No olviden suscribirse al canal. Gracias, saludos.